¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero Comunicaciones. Estamos en nuestras señales de radio, televisión y redes sociales en esta jornada de día 10 de junio del año 2026. Vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a día miércoles 10 de junio del 2026, se asoman sobre nuestras circunstancias políticas internas un cúmulo de situaciones que hay que parar y detenerse a mirar. Porque aquí están dando vueltas varias cosas que, si bien es cierto, no tienen una relevancia vital, de alguna manera la suma de cada una de ellas van generando circunstancias, emociones, diría distracciones que apuntan a entender lo propio del meollo de la política. Tenemos ahí los temas de una senadora que se queja porque su ex marido le sacó fotos íntimas y el marido dice que no. Tenemos un presidente Boris que está reclamando porque a muchos de los suyos que se negaban a pagar el CAE tienen que pagarlo ahora. Como si esto fuera un regalo del que tiene dinero para pagar, lo paga porque no quiere o porque le habían prometido que eso no se iba a pagar. De un abuso brutal contra el Estado. Y sobre todo porque no se tiene en consideración que por cada peso que se le entrega a la educación superior es un peso que se le quita a la formación de nuestros párvulos y de nuestras enseñanzas básicas y medias y técnico-profesionales. También está la propia situación de lo que ocurre hoy día con los temas que ya hemos comentado acá de la Operación Tokio. Este tema de cómo nos dimos cuenta que de repente el tren de Aragua llegó para quedarse, cuestión que hace muchos años en Razones de Estado advertimos y que hoy día es una realidad. Obviamente tenemos que tratar de entender que acá la acusación constitucional también, adicionalmente, en forma paralela, contra el ministro Grau, que muchos defienden porque aparentemente acá se está generando una situación que es de suyo mal intencionada. Cuando dicen que los ministros, cuando sacan sus cuentas, pueden equivocarse y está bien equivocarse. Eso es lo que habría hecho que en los supuestos de los presupuestos nacionales se habría incluido una suma de más de 10.000 millones de dólares como un error no forzado, dicen ellos. En consecuencia acá también está esto que está ocurriendo en el Senado, donde por tercera vez se rechaza el secreto bancario y donde el propio ministro de Seguridad dice que hay que advertir y tener cuidado con los secretos de las cuentas corrientes. Y debo decirle al ministro Grau que no debieran haber secretos para las cuentas corrientes cuando se sospecha de quienes están detrás de esas cuentas corrientes son maleantes, cuidando en todo caso a aquellas personas que pudieran verse afectadas políticamente para abrir sus cuentas corrientes. Porque hay algo que aquí no se dice. Si usted tiene una cuenta corriente, está en las esferas de la política y tiene que causarle un daño a usted, basta con saber su cuenta corriente para depositar una plata mala vida. Y eso después generar todo un contubernio de que la persona que le depositó una cuenta corriente a esa persona, a ese político, a ese empresario, lo hizo con un afán
ideológico o un afán netamente de dañarlo. ¿Cómo se va a hacer respecto a aquello cuando eventualmente ocurra? ¿Se entiende, verdad? Si usted posee una cuenta corriente, va a un maleante, le deposita 100.000 pesos en su cuenta corriente, usted no sabe, porque cualquier persona puede depositar en su cuenta corriente sin saber si usted acepta o no esa plata, y resulta que quien se la depositó es una persona que quiere causarle daño. Eso hay que cuidarlo, porque cualquiera podría causar daño solamente con objetivos políticos u otros, sin duda. En consecuencia, acá estamos frente a una situación que va a quedar un poquito en el tintero porque se nos viene el mundial. Y eso va a acarrear mucha fuerza, digamos, de tensión sobre un tema que, claro, nos va a tener un mes y mes y fracción preocupados de cuestiones que no tienen que ver con la política de los países, tienen que ver con un deporte en el que nosotros obviamente sentimos una pena gigante, porque nuestros jugadores, normalmente extraordinariamente bien pagados, no supieron llevarnos a esa justa mundial. Y no les decimos nada, ojo. En consecuencia, cuando usted mete todo esto que hemos dicho a la juguera y entendemos las circunstancias por las sensibilidades y por las emociones con que se mueve hoy día el chileno o la chilena, tenemos que asumir de cuánto de esto va a gravitar finalmente la acusación constitucional contra el ministro Grau, los temas de los cobros al CAE, que muchos están muy complicados porque pensaron que jamás lo iban a pagar, los temas que están pasando en distintas situaciones con esto de la operación Tokio, del tren de Aragua, y sobre todo, yo creo que acá hay chicos auditores y televidentes, porque hay también la oportunidad de mirarnos, porque conversaba hoy día con una distinguida autoridad de nuestro norte, en la Exponor, aquí en Antofagasta, donde me encuentro, y conversaba con ellos, particularmente con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y le señalaba su mirada respecto a cómo esto se iba a solucionar en el largo plazo, porque en el corto plazo, en 4 años de gobierno, ya quedan 3 años y 8 meses, qué es lo que se iba a hacer para poder entender que hay una situación que no se va a arreglar en estos 4 años, particularmente la situación económica. El daño provocado al Estado es tan severo que esto no se arregla en 4 años, ni en 8, ni en 12, tal vez en 16, ojalá en 20. Y comentaba Paulina Núñez, la presidenta del Senado, que claro, no hay una visión hoy día respecto a eso porque el gobierno se está recién iniciando, lleva 3 meses. Pero esto se va a discutir en los próximos meses, no le quepa la menor duda. Porque acá, distinguidos auditores y televidentes, el desconcierto, la fatiga, la desidia con que se ha administrado nuestro país en los últimos años por distintos gobiernos, de derechas e izquierdas, tienen que ver con una situación que muchas veces el ejercicio del poder no se da cuenta de las circunstancias mayores. Y claro, toda esta bulla que genera un montón de cosas, que las fotografías íntimas de la senadora Flores, o que el tema de la acusación constitucional contra Grau, o el tema de la operación Tokio, el tren de Aragua, etcétera, 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 le van quitando perfil a esto. Y claro, las noticias nuevas reemplazan a las viejas en la memoria colectiva y no se memorizan estas cuestiones que son muchas veces importantes, porque obviamente tenemos que dilucidar de una circunstancia a que todos debiéramos preocuparnos. Y es que tenemos una situación de seguridad que hoy día de alguna manera encarna una de seguridad interna que tiene que ver con
digamos, con estos gobiernos de delincuentes, gobiernos, me estoy refiriendo al Hotel de Aragua, cómo se gobiernan ellos, a eso me refiero. Y cómo nos damos cuenta, yo diría más bien, de la forma liviana con que vemos los asuntos de Estado, porque no ha habido una dedicación, un afán, una orientación hacia reducir estos grupos que amenazan la existencia y debilitan nuestra institucionalidad. Por eso que hay muchos sectores políticos interesados en disminuir nuestra digamos, institucionalidad, que afloren estos movimientos que de alguna manera permean, debilitan nuestra confianza interna, porque no vemos como hoy día como aparentemente estos temas no tienen aparentemente solución. Y claro, aquellos que ideológicamente respaldan la delincuencia, porque los hay, negarlo sería a mi juicio torpe, están claros los que protegen la violencia. Hay que preguntarse quién indulta delincuentes, y no solamente a quién se les indulta, sino que además se les dan pensiones de gracia por ser delincuentes. Y eso tiene un trajín que hay que ver. Claro, hoy día hay una concentración, hay una preocupación porque están cobrándole a gente que tiene recursos que pague el CAE. La educación gratuita que se les entregó a cambio que ellos devolvieran los recursos que se les prestaron para estudiar. En consecuencia, claro que hay atención a distintas posiciones. Claro que hoy día está en discusión en el Congreso los temas del secreto bancario. Claro que está hoy día en el tapete, se va a acusar constitucionalmente no al ministro Grau, ex ministro de Hacienda, por mentir en sus cifras. Eso políticamente es muy delicado. Cualquiera podría mentir respecto a las cifras y pasar colado, y de eso no se trata. Se trata de que haya una cierta conciencia en que, más bien por dejar arreglado o habilitado a cientos y tal vez a miles de correligionarios o compañeros, hoy día esos mismos que están abusando del poder, que teniendo recursos no quieren pagar su educación universitaria, haciéndole un tremendo daño a quienes no tienen ese respaldo. ¿Cuántas veces, distinguidos auditores, usted que sigue este programa, hemos conversado respecto de cómo la pobreza ya pareciera no importarle? Y cómo la pobreza recientemente resaltaba a consecuencia de un premio que se le entregó al doctor Monkever por los tremendos respaldos que hizo en la década del siglo pasado, la década del 60, respecto a la nutrición infantil. Cuando en los años 60 nuestros niños nos preocupábamos de ellos para que la desnutrición no afectara su crecimiento intelectual y cerebral. Eran otros tiempos. Claro, estamos hablando del siglo pasado, pero el doctor Monkever está vivo. Y eso da muestra que el Estado puede hacer situaciones que donde se controlen y donde sean condiciones para que nuestros niños, nuestros hijos, las personas que nacen en Chile, los más debilitados, porque en la casa no hay muchas veces recursos para entregarles las proteínas necesarias para su cerebro, para que crezcan armónicamente, hoy día no se tiene en consideración. Sin embargo, se empezó a creer que acá la educación era llegar y llevar, y eso no es así. El CAE hay que pagarlo, les guste o no les guste, porque por cada peso que colocamos en esas personas que, pudiendo estudiar gratuitamente por un crédito del Estado, era para que, de acuerdo a los sueldos que tienen, independiente de la pega que hoy día lo sustente, hasta el 10% del sueldo era para pagar su deuda externa, su deuda del CAE. Y eso es lo que parece bien no entenderse, porque ¿hasta cuándo gratuidad? Está bien, yo entiendo que hacen esfuerzos enormes, pero hoy día los que tienen que pagar su educación y los que no tienen que burlar las medidas institucionales que hacen para poder acceder a esa educación gratuita,
que de gratuita tiene poco y de calidad tiene también muy poco, era cómo no se pone el acento solo en la educación universitaria o superior. ¿Qué pasa con nuestros niños, como señalaba recién, en los parvularios? Con toda esta cuestión que uno empieza a entender de cómo organismos encargados de alimentar a nuestros alumnos gratuitamente a las horas de desayuno, muchas veces, o a la hora de almuerzo, los costos de la comida de esos niños eran altísimos, porque alguien se estaba robando esa plata. ¿Qué pasó con eso después? ¿Cuántos parlamentarios hicieron una huelga de hambre por eso? Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que asumir que los devaneos de nuestro país, la forma como se maneja, los antecedentes que van saliendo, etc., tienen mucho de una condición que nosotros soslayamos. Y ahí es donde cruje el andamiaje institucional de nuestro país. No podemos descuidar a nuestros parvularios ni a nuestros niños de la enseñanza básica y media que se alimentan desde el Estado. Hay que ayudarlos a que ellos tengan las proteínas mínimas para garantizar que tengan un desarrollo cognitivo medianamente bueno. Por eso que no encuentro explicación plausible cuando se quejan de personas que ganan más de 3 millones de pesos, más de 5 millones de pesos, que no quieran pagar su educación universitaria. Tenemos un caso muy emblemático en Chile, que se nos pasó colado, en muchos, pero acá en razones de Estado no se pasó colado, que fue esta situación donde el fiscal Ángel Valencia, el jefe de los fiscales de Chile, tuvo que correr a pagar su educación porque tampoco la había pagado. ¿Se da cuenta? Que así hay muchos parlamentarios que tampoco tenían pagada su educación. Y mucha gente con puestos importantes usando distintos artilugios, ya creyendo que esto no se iba a pagar. Me parece del todo lógico, sensato y justo que las personas que tienen con qué pagar lo paguen. ¿Por qué tendrían que sufrir nuestros niños que poco o nada tienen que ver, donde no se les entregan la cantidad de proteínas, a mi juicio, que ellos necesitan diariamente, por favorecer a personas que, teniendo ya la educación, no quieren pagar? Obviamente, distinguidos auditores y televidentes, acá tenemos una perspectiva y una visión totalmente distinta. Porque, claro, en el vaivén de las noticias diarias, de lo que está ocurriendo, de todo lo que hemos mencionado, etcétera, etcétera, más allá de lo que tiene que ver con el día a día de la República, tenemos que entender que hay circunstancias que se están moviendo y sobre todo porque acá hay como una decisión taxativa de que el presidente Kast va a tener todas las condiciones para sacar de la mediocridad económica de nuestro país. Y yo le digo desde acá, desde Razón de Estado, que no tengamos ninguna esperanza que eso va a ocurrir. Es un proceso de muy largo plazo, tal vez 30 años, tal vez 50, donde tenemos que tomar conciencia que el Estado no puede gastar más de lo que produce. Y que tenemos que tomar conciencia que hoy día se prostituyó la política y se prostituyó el Estado. Porque hoy día el Estado es un Estado abusivo que sube los impuestos, por ejemplo, a bienes raíces de los que pagan bienes raíces, dejando a muchas personas en indefensión. Personas que ya pagaron sus casas, que todos sus arreglos los pagaron con cargo a IVA que tuvieron que pagar. Entonces, eso se transforma en un abuso, porque claro, se requiere un recurso y donde puedan sacarse recursos hay que sacarlo. Por eso es política y más bien económica en la que nos encontramos. Pero dígame usted, distinguido auditor y televidente, con la mano en el corazón, si acaso esto no representa una situación extremadamente adversa para todo el país, cuando muchos hoy día
no quieren asumir los propios compromisos respecto de pagar el crédito universitario. Claro, algunos van a estudiar con gratuidad, está bien. ¿Quiénes van a estudiar con gratuidad? Los que, teniendo condiciones para estudiar, se les conceda una beca, que después, a mi juicio, tienen que devolverle a la sociedad. Y claro, hay muchos que no tienen dedos para el piano y quieren ir a la universidad, tal vez porque piensan que eso tal vez le dé otro tema, o quieren estudiar una enseñanza técnica profesional, o técnica, o profesional en un instituto de formación, o en alguna universidad. Aquí, nosotros, distinguidos auditores, los problemas que tenemos, a mi juicio, es que las expectativas que nos hemos fijado de un país pobre y nos enseñaron a creer que no éramos pobres. Y eso tiene que ver con otro rasgo de la constitución de nuestra política. Porque el afán de ganarse algunos votos, particularmente para las campañas, se miente. Eso es más viejo que el hilo negro. Pero aquí tenemos realidades a las cuales no nos podemos hacer eso. Aquí el problema que existe, por ejemplo, en la macrozona sur todavía no se arregla, que tiene que ver con temas de seguridad. La pregunta es por qué. Y eso tiene que ver porque hay muchas fuerzas políticas tratando de seguir protegiendo a los insurgentes, a los terroristas de la macrozona sur, que siguen sus andanzas, siguen amenazando, siguen quemando vehículos y producción de pequeños productores de distintas cosas. Y acá nos falta eso. Nos falta a muchos medios de comunicación el coraje que se necesita para asumir los desafíos que tiene nuestro país. Por eso aquí hay que tener cuidado y advertir con mucha claridad a ustedes, distintos auditores y televidentes, que siguen por tantos años este programa, y a quien le agradezco su inmensa sintonía de este programa, apunta a hechos concretos. La República hoy día pasa por momentos extremadamente difíciles y parece ser que la clase política trata de hacerlo aparecer como cuestiones fáciles. Aquí tenemos un problema que no es solo económico, sin duda eso está a la vista. O sea, la herencia recibida de gobiernos anteriores por este gobierno es un castigador brutal. Y ahí salen unos señores, una señora, más bien, que con una cara de ciniquez tremenda, culpan a este gobierno de las cuestiones que ellos mismos hicieron en el gobierno pasado. Entonces la pregunta es, honestamente, si todos los medios de comunicación tuvieran un programa como Razones de Estado, se lo digo con toda humildad, esto sería distinto. Porque usted que me está escuchando, como lo hace prácticamente todos los días cuando puede, esto tiene otro tinte, tiene otro olor, es otro el buqué. Tiene que ver en que hoy día ya nos amilanamos con estas muestras de que, sabiendo que tenemos poblaciones totalmente tomadas por la droga, hoy día tenemos muchos problemas para recuperarla. Y el crimen organizado nos da muestras cuando se toman las calles y cientos de balas surcan el aire indicando acá estamos, vengan por nosotros. Eso obviamente no existe todavía alguna condición para que eso ocurra. Acá, si usted me hace poner en orden los temas, más que el económico, que es brutalmente necesario, hoy día se está apostando por un tema, yo diría, de seguridad. Saber si lo que va a hacer el gobierno con menos policía, tiene menos carabineros, tiene menos recursos en general, porque el país no crece suficiente para tener los recursos que se necesitan, y saber que al frente tenemos un ejército de terroristas que manejan muy bien el crimen organizado
que ya sabemos lo que ellos han ganado en una parte, porque lo que se dio a conocer obviamente es una cosa menor en todo el ámbito de lo que estamos viendo acá. Hay cifras que hablan que el crimen organizado mueve en Chile más de 1.000 millones de dólares. Y eso, aparentemente nosotros, los ciudadanos, usted, yo, y digo auditorio y televidente, no somos capaces de poder entender lo que está pasando. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer respetuosamente para todos es, ¿esto lo vamos a permitir siempre así? ¿Nos va a dar de miedo dar de baja a personas que están involucradas en el chantaje permanente? Este tren de Aragua que hoy día tiene coercionados a los DJs, por ejemplo, para que un DJ que va a hacer una fiesta o va a participar en alguna, tiene que avisarles que va a hacer eso, si no lo van a matar para que les paguen un porcentaje de lo que va a cobrar las fiestas. Así se descubrió el tema del tema de la Operación Tokio. Cómo vinculan todo el quehacer del crimen organizado y nosotros no nos damos cuenta y lo entendemos. ¿Cuándo lo entendemos? ¿O cuándo lo sabemos? Cuando por casualidad ocurre, como fue el caso de Hermosilla, por ejemplo. El caso de la Operación Tokio también empezó así, con un teléfono que se le cayó a una persona que estaba arrancando y tenía todas las redes ahí y veían redes de extorsión brutales. Hoy día hay sectores completos de barrios que si no les pagan lo que los Tren de Aragua o estos terroristas quieren, los eliminan. Esa es nuestra vida hoy día. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿No hacemos los lesos? ¿No hacemos nada? Los medios de comunicación no se dan cuenta que tienen que decir algo respecto a esto. Distinguidos auditores y televidentes, hemos generado así la intención, la inquietud en esta conversación, en estas reflexiones que hacemos acá en Razones de Estado, agradeciéndoles enormemente, como siempre, la inmensa sintonía con la que nos premian nuestro esfuerzo de llevar reflexión a sus programas, a sus casas, a sus oficinas todos los días. Queremos invitarlos para mañana a otras Razones de Estado, donde sin duda vamos a tocar otros temas de interés, seguramente con condiciones que nos vamos a preocupar de qué está pasando en Perú, por ejemplo, con Keiko Fujimori y el candidato Sánchez de izquierda, y otras situaciones más que hoy día tienen en vilo a nuestro país y a América Latina. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Así hemos escuchado esta edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones y señales de Madero Comunicaciones para esta jornada de día miércoles 10 de junio del año 2026, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Invitamos a todos nuestros amigos en la sintonía de Madero Comunicaciones a que sigan en nuestra sintonía. Luego, en algunos instantes más, comienza nuestra cobertura en la tercera jornada de Exponor 2026. Que tenga un excelente día. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.